Muy buenos días, queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera. Buenos días o buenas tardes, depende de cuando vean ustedes el programa. Desde el patio central del Mercado de Nuestra Señora de África arrancamos un miércoles más que, como ustedes saben, verán el programa al día siguiente, el jueves. Desde hoy será jueves, lo estará viendo usted desde su casa. Bueno, presento a mis compañeras de aventura, de lucha en esta batalla que nos hemos empeñado a librar. Norma González Cabrera, hola Norma, y Sandra Arteaga. Hola Sandra. Bueno, al pie de la maquinaria están mis queridos amigos Cristo Yusta y Alexis Martín Alayón. Este es el equipo que formamos. Somos 5 personas y este programa, aunque ustedes no se lo crean, lo hacemos por una única cuestión, por vocación de servicio a los oyentes, a la ciudadanía, por vocación de comunicar lo que en otros sitios no se dice, aunque afortunadamente poco a poco se van diciendo cosas que antes se ocultaban. Y agradezco una vez más al Mercado Nuestra Señora de África, que nos da este espacio, nos proporciona todo lo necesario para poder hacer el programa, y además con una absoluta libertad para que digamos lo que consideremos. Y eso hoy en día es desde luego un privilegio tal como están las cosas. Como ustedes saben, lo emitimos a través de Ahora Televisión en Tenerife, que tienen ustedes que ver para enterarse de muchas cosas que suceden en la isla y que también insisto en que no se comunican en otras emisoras. Bueno, pues vamos a hablar de algo que es para nosotros muy importante. Me refiero a la inmigración ilegal. La inmigración ilegal que conlleva un porcentaje muy elevado de personas que vienen de África, tanto del Magreb, Marruecos, Argelia fundamentalmente, y del Subsáhara, de muchos países del África negra. Viene muchísima gente de manera ilegal, ya se ha desbordado el número de personas que han llegado en los últimos años. Canarias está al límite y nos estamos encontrando, esto no es nuevo, ya desde hace ya muchos años, con cómo ha ido subiendo el número de violaciones, de delincuencia en general, que tiene que ver, que son perpetrados por inmigración ilegal, sobre todo procedente o bien del Magreb o bien del Subsáhara. Y esta es la realidad. Vean ustedes estas imágenes, vean lo que dice este señor, y ahora les digo quién es y comentaremos lo que dice. Es decir, cuando no tienes control sobre tus fronteras, cuando la inmigración se descontrola, se desborda y entran por miles sin ninguna capacidad para nuestras sociedades de integrarlos, entonces siempre que se dan esos procesos hay un aumento de la criminalidad violenta que se ha vivido en todos los países europeos donde se han vivido esos procesos. Esos procesos se están viviendo por primera vez en España, es decir, estamos teniendo una inmigración ilegal desbordada, que no tiene nada que ver con nuestra primera fase, que fue mayoritariamente hispana y además fue controlada, que comparte con nosotros, tenemos casi todos los vínculos, religión, lengua, costumbres. Ahora estamos viviendo lo que ha vivido Europa u otros países europeos, que es una inmigración que no tiene nada que ver con nuestro mundo, procedente de un continente que no tiene nada que ver con nuestro mundo, y además una inmigración cuantitativamente muy relevante, que somos incapaces de controlar. Cuando ese fenómeno sucede, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, siempre hay un reflejo del aumento de la criminalidad violenta, siempre lo hay. ¿Lo va a haber aquí? Hombre, tampoco hace falta ser adivino. Si lo ha habido en todos los sitios donde se ha dado ese proceso y ese proceso se está dando aquí ahora, España va a vivir una realidad criminal que ninguna generación viva ha vivido exceptuando la guerra. Ninguna generación viva ha vivido lo que va a vivir España en la próxima década, si no paramos ya, si no frenamos ya esto, exceptuando la guerra. Bueno, ustedes acaban de escuchar hablar a Samuel Vázquez, que es policía, criminólogo, presidente de Policía para el Siglo XXI, en un programa en YouTube del periodista digital. Y, bueno, nosotros hemos extraído esta parte porque creo que está hablando una persona con una gran experiencia, policía creo que lleva ya 30 años de policía, y además un criminólogo que se ha especializado en todo esto. Les voy a dar algunos datos. En Francia, 64 mujeres son violadas diariamente. En Francia, donde hay un problema brutal
de violencia por parte de la inmigración, sobre todo magrebí. Como ustedes saben, allí hay una población importantísima. Estamos hablando de en torno a 6 millones de inmigrantes entre magrebíes y subsaharianos. Otro dato importante, la inmigración ilegal que ha llegado a Canarias ya nos tiene, como digo, absolutamente sobrepasado. Y el periódico El Día recientemente ha anunciado lo siguiente. Dice que en Canarias se sube la presión de inmigración ilegal, y se estima que aproximadamente a lo largo de este año, del 2024, vendrán unos 70.000 inmigrantes más de la zona africana, de África y del Subsahara. En abril, como dato último, llegaron a Canarias, inmigración ilegal, 2.807 personas. En el 90 y muy largo por ciento, hombres jóvenes en edad militar. Insisto en esto, hombres jóvenes en edad militar. Bueno, yo creo que aquí todos sabemos cómo están las cosas en Francia, cómo están las cosas en Suecia, cómo están las cosas en el Reino Unido. En una ciudad británica, no recuerdo, en las elecciones locales, ha ganado un partido musulmán. En Londres el alcalde es musulmán. En Birmingham hay mayoría ya musulmana. En fin. Y son, insisto, no... Hay un porcentaje muy elevado de estas poblaciones de otras culturas que no se integran ni tienen interés en integrarse en las sociedades occidentales. Y dicho esto, pues paso la palabra a mis compañeras y que nos comenten lo que piensan ellas. Bueno, la ruta canaria se ha aumentado, se ha disparado, pero increíblemente ha aumentado, creo que en un 500%. La ruta canaria, en detrimento de rutas europeas como teníamos antes en Lampedusa, que no parábamos de escuchar que Lampedusa, hasta que llegó pues el nuevo gobierno en Italia y dijo: se acabó, ya no podemos aceptar a más. ¿Qué pasa? Que ahora todo lo que es el tema del circuito de inmigración ilegal llega a través de Canarias. Canarias somos un archipiélago, es decir, tenemos el territorio que tenemos, y eso es un problema importante. Creo que el problema además está en Marruecos, en el Sahel, que es desde donde se organiza todo para venir a Canarias. A mí me sorprende porque, aparte del problema de seguridad, que es importante, lo que no entiendo es cómo este gobierno, el de Canarias, ¿vale?, y el nacional, miran para otro lado cuando efectivamente están cayendo nuestras mujeres. Estamos todas cayendo permanentemente porque ya tenemos un grado de inseguridad brutal en las calles, y además ya puedes comprarte un spray de defensa personal porque ya es legal. Es decir, ahora que tienes el peligro de salir a la calle, ahora las mujeres podemos llevar en el bolso un spray que antes estaba prohibido, pero qué casualidad que ahora sí se puede. Es increíble porque además a nivel económico nos cuestan 300 millones de euros, 400 millones de euros mantener un dinero que no tenemos para nuestros propios ciudadanos, mantener todo este tema de inmigración ilegal, de todos estos inmigrantes ilegales, que me imagino que si ahora ya se están pronosticando una entrada de 70.000 más, no sé no vamos a... El otro día la gente en Santa Úrsula salía a la calle, sí, porque por lo visto la solución que pone el gobierno de Canarias, que dijo que nos iba a solucionar el tema de la inmigración ilegal, no es devolverlos en caliente o devolverlos con 5.000, se les da 5.000 euros y los devuelves. No, es abrir otro centro de inmigrantes ilegales aquí con toda la problemática que a mí me sorprende, que no hay dinero para las ayudas, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para enfermos de ELA, no hay dinero para pagas, no hay dinero para asistencia en domicilios, no hay dinero para la ciudadanía canaria, pero sí hay dinero para toda esta gente. Esto obviamente va a colapsar. Yo creo que esto tiene un principio y tendrá un final, y el final dependerá de nosotros, de las acciones que tomemos nosotros. Sí. Bueno, a mí no me gusta que me tachen de racista, pero sí me voy a despachar a gusto. Se juega con las imágenes de mujeres y niños que se ahogan porque vienen a buscar un mundo mejor, cuando realmente sabemos que hay una nave nodriza que los recoge a unos kilómetros, y que vengan en edad militar, eso no lo ponen. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la gente, los inmigrantes viajen a otros países y tengan una vida mejor, por supuesto que sí, pero que vengan a trabajar, aumentar nuestro Producto Interior Bruto y echar para adelante. Lo que no me da la real gana es que con mis impuestos se esté manteniendo a estos sinvergüenzas, que encima los tienen
en cuartelillos que no hacen absolutamente nada, que lo que no entiendo es por qué no los ponen a trabajar. Usted los recoge, vale, pues póngalo, porque después las personas mayores no tienen voluntarios, asistentes sociales para bañarlos, ni para sacarlos de paseo, ni para ir a hacer una compra. O sea, el sistema está tan desastroso que me gustaría hacerle una pregunta a nuestro presidente de Canarias con todo el respeto. ¿Cuánto dinero le dan a usted por hacer todo este desastre? Porque tenemos maniobras de Marruecos a 125 kilómetros y el señor Alfonso Cabello no ha dicho ni mu. Ustedes saben que ustedes trabajan para el pueblo y tienen que responder a lo que le preguntamos. ¿Por qué no informan lo que está pasando con nuestra isla? Eso me gustaría que lo contestaran. Y por otro lado, ya yo viví una experiencia yendo a caminar de noche con mi hija y he dejado de caminar de noche y me he apuntado en un gimnasio al lado de mi casa porque tengo miedo. Entonces yo no voy a vivir en un sitio donde tengo miedo. Yo creo que al final, como todo se está viniendo abajo, están tirando de la cuerda. Los ciudadanos tenemos demasiado peso y demasiada presión sobre nuestras espaldas y creo que tomaremos las determinaciones que creamos convenientes. A mí me gustaría también, perdona que te diga, recordarle a los espectadores que el 9 de junio tenemos elecciones europeas y es muy importante el voto en esta ocasión. ¿Por qué? Porque si seguimos votando a los mismos, y oye, no hablo solamente del PSOE, hablo del PP y de Podemos y de los comunistas o sea, si seguimos votando a los mismos, tendremos siempre el mismo resultado. Ahora mismo hay opciones distintas que realmente sienten por España, y no hablo de Vox, hablo de Justicia o hablo de Alvise, están Justicia saliendo. Europa. Sí, y son opciones muy, muy, muy positivas porque además defienden lo que es la ciudadanía, defienden nuestros derechos y además ya está bien de tener que pedir perdón cuando hablamos de la inmigración ilegal porque nos pueden tachar de lo que realmente no somos. Estamos analizando unos hechos concretos, una situación que estamos viendo y una actitud de un gobierno, el central y el de aquí, de Canarias, que lo que hacen es tapar, meten la cabeza como las avestruces debajo de la tierra y esto es lo que no se puede permitir porque como siempre las malas decisiones de los de siempre las volvemos a pagar los mismos, que es la ciudadanía. Nosotras, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras madres, nuestras abuelas. El otro día en el chat que a unos jóvenes les dieron una paliza para robarle los móviles. Bueno, eso está al orden del día. Al orden pero del día. aquí en Santa Cruz de Tenerife, o sea, a un niño de 17 años, a un niño de 15 años, a la altura del conservatorio, lo cogieron 3 magrebíes, y es que es verdad, si hubiesen sido dominicanos, chinos, españoles o canarios, hubiese dicho exactamente igual, ¿no? Y o sea, no solamente no le quitaron el teléfono móvil, que le pegaron una paliza y además esto lo selló por la madre. Y además al niño le decía, no nos mires. Y el chiquillo está con tratamiento psiquiátrico porque podría ser el hijo de cualquier madre de aquí, de Canarias o de España, y el niño no levanta cabeza. Pero ¿sabes quién está peor? La madre y el padre, por la sensación de impotencia. Porque si a nosotros como padres nos duele que nos hagan así, cuando se lo hacen a nuestros hijos es como si nos abriesen en canal. Es lo que tiene ser padre o ser madre. Por consiguiente, efectivamente, es que está pasando. Y además la actitud del gobierno de ocultar y de ocultar y de ocultar. No puedes decir que son marroquíes los que violan. No, y callar lo que está sucediendo, como habla el comisario, el policía, que dice, pero vamos a ver, si solamente hay que buscar el listado de detenidos y vemos los nombres y sabemos efectivamente... Samuel Vázquez es un policía común con una larga experiencia, lo dice él, pero también lo dicen otros muchos especialistas y lo dice muchísima gente que tiene los datos delante, la estadística, y son datos del propio gobierno. El porcentaje, un 10% de la población, comete el 50% de los delitos. Ese 10% es población extranjera, que comete el 50% de los delitos. Y si nos vamos a los delitos sexuales, a las agresiones, a las violaciones, el porcentaje de delitos de este tipo cometidos por extranjeros, magrebíes o subsaharianos, se va, creo recordar que el 70%. Estamos hablando de una situación absolutamente gravísima. Y vamos a ver si somos capaces de entender una cosa. Todas las sociedades no son iguales. No podemos cambiar la manera de pensar y de abordar la vida que alguien lleva en los genes desde hace cientos y miles de años. Es decir, África tiene
una cultura, una situación social, una violencia a flor de piel con una facilidad enorme y sociedades en las que incluso la mujer, no solamente en no solamente en el África, en el África musulmana, que bueno, prácticamente el Magreb, Marruecos, pero es que ella el África subsahariana en su inmensa mayoría ya es también musulmana. Entonces, en esos lugares la mujer no tiene la consideración de igualdad que tiene en España, en Europa, no la tiene. Y eso es algo que aquí tampoco, cuando llegan, lo cambian. En los barrios, por ejemplo, en el Raval, en Barcelona, pero si nos vamos a Europa, a situaciones gravísimas ya, como Saint-Denis, como Molenbeek en Bruselas, Saint-Denis en París, como bien saben ustedes, el propio Londres, hay una situación de inseguridad tal donde las mafias africanas, ya digo, marroquíes, argelinas o del subsáhara, que manejan en un porcentaje elevado, por ejemplo, la droga, el tráfico de droga, en esas zonas es imposible que un occidental pase por ahí a ciertas horas porque van a ir a por él. Y no te digo ya si es una mujer. Y lo que estaba comentando Sandra ahora del muchachito con 15 años, al que le han dado un palizón, le han quitado el móvil, eso está pasando aquí. En Tenerife. Pero esto va a ir a por más. Y les voy a decir una cosa. Lo terrible es que la población, o sea, tenemos un sistema político occidental, y en España en particular, tan deplorable, que no ayuda adecuadamente a las familias españolas, a los jóvenes españoles que se casan y quieren tener hijos, para que con medidas económicas, medidas sociales, medidas de beneficios fiscales, etcétera, para que puedan tener hijos. De forma que los nacidos en España de españoles crezcan. Porque si crecen los nacidos de familias musulmanas, estamos en un grave problema. En Francia, no solamente hablamos de gente que no se siente francesa, por ejemplo, que han venido de África, hablamos de los hijos que han nacido aquí y de los nietos que han nacido en Francia, manifiestan en un porcentaje elevadísimo que no se sienten franceses, que ellos son musulmanes de tal sitio o de tal otro sitio. En 2050, ya hay estadística que dice que en 2050, de seguir esta progresión de disminución de la población europea occidental nativa, y si sigue creciendo la población extranjera, fundamentalmente del Magreb o del Subsáhara, va a haber una mayoría, puede haber tal mayoría musulmana, que las elecciones las van a empezar a ganar ellos. En 2050 Europa puede irse a tomar por saco, señores. Europa puede desaparecer culturalmente desaparecerá. ¿Tú no crees que eso es un plan que está programado? Porque es que hombre, ahí tenemos a un George Soros. Claro. Ahí tenemos a un George Soros con su Open Arms, con su barco famoso, con digamos, sus millones, miles de millones invertidos en potenciar esto, en que una serie de ONGs que él financia sirvan de apoyo a la inmigración ilegal para que atraviesen el Mediterráneo o el Atlántico, el tramo que queda, y que lleguen a Europa. Es la ruptura de la civilización occidental. Porque no los dejan salir. Por eso, es que también escuchaba el otro día un programa que ellos querían ir a Europa, no querían quedarse en Canarias. No, porque porque nuestro gobierno ha aceptado quedarse con ellos, porque si no, de otra manera reciben un dinero, si no, no se quedan aquí. En cualquier caso, yo quiero romper una lanza a favor de determinados inmigrantes ilegales, porque mira, mi hija, la pequeña, que tiene 14 años, va mucho últimamente está yendo mucho a bañarse a las Teresitas con las amigas y todo eso. Y el otro día me contaba que ella siempre se lleva una pelota para jugar por allí, y se le acercó un chico que hablaba francés, un chico obviamente de origen africano, que hablaba francés y que venía con otros niños, y les preguntó que si podían jugar con ella, que si podían jugar a la pelota con ella. Lo cierto es que mi hija y sus amigas dijeron que sí. Mi hija además habla francés, y mi hija me decía, claro, ella no sabía, dice, mami, es que son franceses.
Digo, Lea, son inmigrantes ilegales. Dice, no, porque eran todos de 13, 14 años. Ella estuvo hablando con ellos, hicieron un grupo, se pusieron a jugar a la pelota, lo pasaron muy bien, no hubo ninguna falta de respeto, los chiquillos se portaron súper bien, las niñas también de aquí se portaron muy bien, terminaron de jugar y cada uno se sacaron fotos, que yo me di cuenta pues por las fotos porque mi hija las enseñó. Y me dice mi hija, no mamá, ellos no están en centros de acogida. Digo, no, como son menores, viven en La Laguna. Yo le intentaba explicar, claro, cuando son menores, claro, tenemos que acogerlos, tenemos que velar por ellos y cuidarlos. Y la verdad es que yo ampliaba las fotos y veía unas caritas de niños, ¿sabes? Claro. Que aquellos ya tenían 12 años, igual que había gente que tenía cara y parecía más mayor, había algunos que se te rompía un poco el corazón. ¿No será tráfico humano también? Porque tenían 12 o 13 años. Con esto lo que quiero decir es que quizás hay un porcentaje de ellos que vienen con nuestra educación, con nuestras costumbres, con buenos profesores, podemos integrarlos, ¿vale? Obviamente cuando tienen a partir de 18 ya vienen formados, ya vienen 17, 18 años, ya es muy imposible la conversión. ¿Por qué? Porque vienen ya como dicen, culturas de milenarias, y ancestrales. Sin embargo, cuando vienen de 12 o 13 años, esos niños vienen con ganas para ellos es una delicia jugar con las niñas de aquí o los niños de aquí a la pelota. No tienen relativamente maldad, lo que han venido sufriendo muchísimo. Entonces quizás habría que empezar ya a diferenciar lo que es un inmigrante ilegal de 12 o 13 años, claro, de la edad de mi hija, que un inmigrante ilegal ya de 17, 20, 30 años, 40 años. No, y ahí el problema... Es que se podría tratar y ellos se integrarían, porque ya te digo, estuvieron jugando con niñas, claro, de 13, 14 años a la pelota y según mi hija fueron respetuosos en todo, porque claro, yo cuando me lo conté y vi las fotos dije, ¿y qué tal, Lea? ¿Cómo te fue todo? Mami, súper bien, además hablaban francés. Digo, pero que dicen un francés un poco raro. Digo, claro, es que vienen de África, no del... Pero el problema, bien, vamos a ver, el problema que estamos viendo, que estamos sufriendo en Europa y en España ya, es que tú puedes venir de la parte del mundo que sea, da igual, donde sea, y tú estás en un ambiente, si tú vienes claro, muy joven, 12, 13 años, chiquitito, y estás en un ambiente de gente normalita que te educa, que te da, claro, tú absorbes, te adaptas, digamos que te claro, adaptas y tú absorbes esa educación que estás recibiendo. De hecho, me acuerdo una vez, estaba yo en una tienda y tal, entonces oigo aquí a una niña hablar, mami, no sé qué, no sé cuánto, con un acento absolutamente canario, miro así y era china. Y me hizo una gracia y dije, joder, esta chica, ¿cómo se nota? Vendría de bebé, claro, y esa niña es china, pero es canaria, o sea, es china, pero habla como, vamos, totalmente canaria, y su vida y sus costumbres serán las que su madre le ha inculcado. El problema no es eso, el problema es que te viene gente de ya muy curtidita, claro, y llevan, y por otro lado, hay un problema importante con gente que está viniendo de Marruecos, que están saliendo de las cárceles, y eso no se está diciendo. Exacto. Se está abriendo las cárceles en Marruecos, se les está dando la libertad a presidiarios para que se vengan a Canarias o España, donde les dé la gana, pero Europa. Y está viniendo gente de adolescentes y no adolescentes, gente de 20 y pico años y después ya por supuesto de 30 y pico años, que vienen de una delincuencia para seguir haciendo aquí una delincuencia, para seguir aquí cometiendo delitos. Pero además saben que aquí, primero, en Europa, las penas son mucho más laxas que las que tienen en sus países de procedencia, ya sea Marruecos o ya sea Senegal. Y la gente con la que se encuentra es gente que, siempre hay excepciones por supuesto, pero que en general no está acostumbrada a enfrentarse a la violencia. Y resulta que uno, por robarle un móvil a un señor, le quita el móvil, lo amenaza, le golpea, y el otro señor hace así, claro, se deja pegar y no es capaz ni siquiera de tratar de defenderse. Porque la sociedad europea lleva muchos años ya, pues desde el 45 que acabó la Segunda Guerra Mundial, perdón, en paz. Sí. Y en una situación de sosiego, de naturalidad, digamos, de no violencia y de buenismo. Las películas de Walt Disney han hecho mucho daño, porque no, señor, los leones no se comen al cervatillo, son carnívoros. Y la violencia que se ejerce de manera a las primeras de cambio en ciertos países
en África en particular, en esa África que es tan conflictiva y que además también es una África que se ha visto a lo largo de los siglos subyugada por potencias como la Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, expoliada. Subyugadas, y, sí, claro, Expoliada. subyugadas, expoliadas, entonces, pues también hay ahí una serie de circunstancias a analizar, ¿no? Pero nosotros tenemos que exigir a nuestros políticos que corten ya de raíz con las medidas que tenemos y con la legalidad en la mano, la inmigración ilegal, porque esto nos va a pasar una seria y grave factura en los próximos años. Escuchen lo que decía Samuel Vázquez, escuchen. Volvemos en dos o 3 minutos, estamos de vuelta. Bueno, pues estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera. Tenemos al otro lado del teléfono a don Miguel Bernat, que es el secretario general de Manos Limpias, que como ustedes saben, hace aproximadamente 15 días le entrevistamos teniendo en cuenta la denuncia que Manos Limpias interpuso contra Begoña Gómez por corrupción en un juzgado de Madrid, que fue admitida a trámite. Y quedamos con el señor Bernat otra vez en hablar días después, precisamente para que nos adelantara cómo iban las cosas. Don Miguel, sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Desde la Recoba del Cielo por Montera. Y la pregunta que le hago, don Miguel, es muy sencilla. ¿Cómo va la cuestión? ¿Cómo va la denuncia? ¿Cómo ha ido evolucionando? Va muy bien, porque ya su señoría ha practicado una diligencia que es esencial, que es encargar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que investigue a fondo todos los negocios de la investigada Begoña Gómez. Esto supone un paso importantísimo. Es una institución, la UCO, que tiene una gran solvencia profesional, y verdaderamente lo que va a aportar la UCO en esa investigación exhaustiva es ratificar lo que en un principio ya denunció con una serie de pruebas en Manos Limpias. Seguramente con la fortaleza de su estructura, la UCO, van a aparecer más datos que van a implicar aún mucho más a Begoña Gómez. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el otro día pedimos nosotros también que se imputaran o investigaran como cooperadores necesarios de Begoña Gómez a Carlos Barrabés, a Javier Hidalgo y el otro, no me acuerdo el otro nombre, ahora mismo no me acuerdo. No se preocupe. Bien, entonces... Mire, don Miguel, le voy a pedir que hable usted todo lo alto que pueda, porque por problemas técnicos hemos tenido que recurrir otra vez a pegar el móvil a mi micrófono de aquí de bolsillo, ¿no? Bien, entonces hemos pedido el otro día que se citen también como investigados, que era la antigua imputación, a Carlos Barrabés, a Aldama, el señor Carlos Aldama, y a Javier Hidalgo, que son los amigos de la imputada, de la investigada Begoña Gómez en este procedimiento. Porque claro, Begoña Gómez, como autora material, tenía que tener unos colaboradores. Y esos colaboradores son los tres que he mencionado, que os he mencionado, y que por lo tanto se les llame no como testigos, sino como colaboradores necesarios. Por lo tanto, espero que su señoría acepte también la investigación o imputación de estos tres cooperadores necesarios en los negocios de Begoña Gómez. Y hoy precisamente os puedo dar una noticia que es también novedosa. Es bueno que saldrá de un momento a otro en medios de comunicación de ámbito nacional. Hemos pedido, o vamos a pedir dentro de una hora, presentando un nuevo escrito, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, que es una medida cautelar, una medida proporcionada, pero no en base a que pueda tener riesgo de fuga, porque obviamente el riesgo de fuga
en la mujer del presidente del gobierno no se nos plantea, sino esa no existe riesgo de fuga, pero sí existe un riesgo de, dados sus contactos internacionales, de destrucción de pruebas y de obstáculos a la instrucción. Por lo tanto, creo que es una medida que no es ninguna locura, es una medida sensata, pero basada no en el riesgo de fuga, sino en la posibilidad que tiene de destrucción de pruebas. Creo que esto será un avance más de lo que estamos aportando prácticamente 2 o 3 veces a la semana, ampliación a la primera denuncia que se interpuso el 9 de abril. Sí. Mire, don Miguel, en la prensa recientemente, varios periódicos, yo lo he leído en Libertad Digital, hace referencia a los contactos de Begoña Gómez con la exministro, parece ser que es la mujer más rica de Marruecos, Miriam Ben Salah, que fue ministra, y que parece ser que ella con Begoña Gómez, dice la prensa, tienen un negocio común, o al menos esta señora, Miriam Ben Salah, ha hecho unas inversiones de 35 millones o 36 millones de euros en Canarias, con el fin de desarrollar un negocio agrícola aquí, imagino, parece ser que está relacionado con el cereal, producto que se produce en África, en Marruecos, cereal producido allí, en las condiciones que sabemos no son acordes con lo que exige la Comunidad Europea para cualquier agricultor europeo. Ese cereal podría venir a Canarias y de aquí envasarse y como cereal envasado en Canarias, pues volar a la Comunidad Europea. No sé si ustedes tienen alguna información más al respecto. Sí, bueno, sí, esa información nos ha llegado también a nosotros, la estamos estudiando, y como creo que sí que puede tener una base probatoria, en sucesivos días volveremos a presentar otro escrito adjuntando esa información, que también es relevante, muy relevante. Por lo tanto, aquí está saliendo cada día un negocio de la investigada Begoña Gómez, que pone, vamos, de una manera irrefutable e incontestable, pues que se ha dedicado, dado su posición de esposa del presidente del gobierno, a hacer todo tipo de negocios al margen de cualquier prudencia, de cualquier conflicto de intereses. Y yo creo que la información complementaria y demoledora que en su momento está presente el informe de la UCO será lo suficientemente, llamémosle, de pruebas de tal calibre acreditadas, que no solamente se la citará para comparecer, sino también será acusada. Esto no tengo ni la más mínima idea que esto supone el fin y una fecha de caducidad del presidente del gobierno, que según van avanzando las pesquisas se pone más en relieve que tiene una esposa que ha estado metida en negocios con toda la apariencia de delictivos. Negocios que no hubiese podido ella llevar a cabo si no fuese la esposa de quien es, evidentemente. Por supuesto, si hubiera sido una ciudadana cualquiera, jamás hubiera podido tener esas relaciones y esos contactos a nivel internacional. No sé si ha podido usted escuchar o leer la transcripción de algunas llamadas que en la prensa yo ya he leído, y en algún canal informativo en las redes sociales, digamos serios, no estamos hablando de cualquiera, canales serios de información, en los que han transcrito las supuestas conversaciones de Begoña Gómez con esta señora, con Miriam Ben Salah, parece ser que ella era una de ellas, y con ministros marroquíes, conversaciones telefónicas en la que verdaderamente se trasluce, se ve, se puede pensar que ahí había un negocio ilícito por medio. Sí, esas transcripciones las tenemos nosotros en papel. Lo único que yo quiero cotejar que esas transcripciones corresponden a los audios. Estamos en ello, yo no me quiero precipitar, pero en el momento que
tengamos ya la constancia de que esas transcripciones corresponden a audios y los hayamos escuchado y se nos garantice que esos audios no están manipulados, indudablemente ampliaremos la denuncia con este tema que nos acabas de comentar, que lo tenemos sobre la mesa. Don Miguel, el hecho de que el juez haya encargado a la UCO la investigación de esta, en fin, de esta supuesta trama delictiva de Begoña Gómez es especialmente significativo. No, es determinante. O sea, no es que sea significativo, es determinante. Para que la llame a declarar y a continuación la acuse de un delito de tráfico de influencias. ¿Alguna otra información que usted quiera darnos a conocer, don Miguel? No, de momento es lo de la petición de retirada de pasaporte. Que sería una novedad. Que sería una novedad, va a ser un notición, indudablemente va a ser un notición, Pues, don Miguel, muchísimas gracias. Tenemos pendiente, usted y yo, nos queda pendiente una entrevista personal para que usted nos cuente sin prisas todo ese proceso en el que a usted todo el proceso que usted sufrió de persecución, precisamente por ser una... de criminalización, tachándome de líder de una organización criminal dedicada a la extorsión, efectivamente. Sí, cuando usted lo que estaba haciendo era precisamente denunciar la corrupción. La corrupción de altas instituciones del Estado. Don Miguel, pues que eso queda pendiente, está en la agenda. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por tomar la bandera de la defensa de los derechos de los españoles a través de denunciar la corrupción. Muchas gracias. Correcto, a vosotros, un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Dios. Bueno, pues mire, yo les digo una cosa, queridos espectadores. Nosotros somos una pequeña televisión, un grupito de avezados y comunicadores. Como verán, nos contamos con pocos medios, con medios muy limitados. Teníamos previsto hacer la entrevista a través con un sistema adecuado, con unos cables, una conexión y demás, pero el problema es que no nos escuchaban, con lo cual hemos tenido que volver a improvisar y ustedes han escuchado la entrevista pues con mi teléfono pegado al micrófono para que ustedes puedan escucharlo, ¿no? En fin, yo creo que la habéis escuchado las dos. No muy bien. Y los puntos esenciales nuevos nos han quedado. Tú lo has escuchado mejor porque, claro, tenía hacia acá llegada. Pero bueno, yo hago una síntesis para que también puedas opinar, Norma. Lo que él dice es que se ha avanzado, Miguel Bernat, secretario general de Manos Libres, se ha avanzado en la investigación para aportar a la denuncia y hay más datos que se van a ver recientemente en los que implica a Begoña Gómez, supuestos datos, aquí hay que hablar así, que implica a Begoña Gómez en una trama de corrupción y de tráfico de influencias. En síntesis, además solicitó al juez que se le retirase el pasaporte, porque claro, si esta mujer se va a Marruecos, se reúne allí con quien no sé qué y empiezan a eliminar pruebas, pues sería un problema. Y por otro lado, una cosa importante que yo he insistido, pero me ha confirmado que efectivamente ha sido muy importante que sea la UCU quien investigue esto, porque eso es la prueba primero de que el juez ve la importancia de esa investigación, porque ve la gravedad, clarísimas muestras de que ha habido corrupción y bueno, y quiere armar bien esa imputación que dice él, insiste él, en que está a punto de caer. El señor solicita la retirada del pasaporte, sí, pero no se lo han retirado. Bueno, pero se la va a solicitar. Y este señor es el que decía a la prensa que era un señor, que la denuncia no servía, que eran recortes de prensa. Bueno, Sí, eso es... qué pena, ¿no? Empiezan como todos siempre los medios de comunicación pagados por el Estado a decir que era una denuncia que no tenía recorrido, que la mujer que Begoña Gómez es inocente, que era un corta y pega de artículos de prensa, que mira dónde estamos y que el señor también era un corrupto porque lo habían pillado, claro, no sé qué. Una cosa que era lo que le acusaban a él, de que él había extorsionado a unos bancos. Exacto. Para que si tú
me pagas un dinero, yo no denuncio de tal cosa. Pero se demostró después, se chupó 9 meses de cárcel y después se ha demostrado el tribunal, no sé qué tribunal de justicia, el Tribunal Supremo, me está diciendo Alex, el Tribunal Supremo supuso, sí, tienes el Supremo, porque ellos seguramente, pues, en fin, tratarían con el Tribunal Supremo este asunto. Bueno, pues resulta que no, que lo escarceló y le ha exonerado de toda culpa, o sea, es inocente. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Sí. Vosotras, ¿os habéis fijado? O sea, es Begoña Gómez ha sido el nexo para una serie de, supuestamente, de negocios ilícitos. Algunos pueden ser muy turbios, tanto como que la implicación en el tráfico de drogas, supuestamente. ¿Por qué? Porque en esas conversaciones que yo he leído, la transcripción, con esta señora multimillonaria marroquí y con algunos ministros, se hablaba de lo que sucedía en el estrecho de Gibraltar, es decir, en el tráfico de... O sea, que tiene que ver con las narcolanchas. Yo cuando tú ves que el marido ordena a Marlaska que se anule el grupo Consur, ese grupo de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico, de maravilla, tenía una enorme eficacia, lo eliminaron, y de las 20 lanchas patrulleras de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar, 13 o 14 están inoperativas por averiadas desde hace un año o 7 u 8 meses y no se arreglan. ¿Eso es normal? No, es que no es normal nada de lo que está pasando. No, y tampoco es normal que después de que Manos Limpias empezara con la primera denuncia en el juzgado de Madrid, Sánchez tomara 5 días para pensárselo, que lo único que nos demostró a los españoles es que podemos estar sin Sánchez 5 días porque el país sigue funcionando exactamente igual. Yo creo que estuvo mejor. Y aparte de eso, resulta que ahora ha venido empoderado diciendo que va contra los medios de comunicación que no estén de acuerdo con su régimen y su manera de pensar, y se está echando mucha porquería encima porque ya han salido muchos periodistas independientes a decir que esto es una dictadura y que esto es insoportable. En cualquier caso, estas medidas las toma un hombre desesperado, no por amor, sino porque lo han pillado con el carrito del helado. Porque si realmente ni él ni su mujer tuviesen nada que ocultar, no tendrían problema en que fuera juzgada y absuelta. Al contrario, limpiaría su nombre, su honor y todo eso. Pero cuando te pillan con el carrito del helado, al final lo que tienes que hacer es empezar a escupir porquería para... cargarte a los medios de comunicación, porque las entrevistas que se han hecho, Avellán le hizo una al vice y dice que llamaron de presidencia para saber por qué lo habían entrevistado. O sea, pero a saco con la gente que cuente. Gracias a esta denuncia ya hay en el mismo juzgado 2 denuncias más de organizaciones independientes y diferentes al sindicato Manos Limpias, que además ahora ya se está investigando a Barrabés, a Aldama, a Javier Hidalgo. O sea, esto va aumentando y además las denuncias se van sumando, es decir, ya no solamente hablamos de Manos Limpias, en el mismo juzgado hay más organizaciones y más personas que han presentado demandas, o sea, con el mismo objetivo. No se puede tapar tampoco el dedo con el sol. Además, sí, efectivamente, y además esto, como dice, yo creo que el gobierno está, sobre todo Sánchez, herido de muerte, pero os dais cuenta, de muerte, y todavía el otro día me hacía mucha gracia cuando fueron 12.000 personas a manifestarse para que el presidente volviese. ¿12.000? 12.500 porque les pagaron las guaguas y porque el cálculo no llegaron a 12.000. Había 1.000 y pico. Pero vamos, que somos 48 millones de españoles y fueron 12.000 personas a aclamar al líder, pero con bocadillo, con las pastillas para a Pepe Lomas sí que lo fueron a apoyar. Fueron de excursión a Madrid. Y también me sorprende mucho la figura importante que está saliendo en esta investigación de la mujer esta, Miriam Benchalá, que quiere Canarias, que quiere empezar ya a tirar de nosotros, y en fin, hay que empezar a poner el ojo y la alarma, porque están sucediendo cosas muy importantes. Tenemos que defendernos de todo eso. Se están destapando cosas muy importantes. Pero fijaos vosotras... Con el corta y pega, algunos medios de comunicación... Exacto. Fijaos, pues menos mal que no servía el señor. Pero fijaos vosotras, ¿os dais cuenta de la importancia que tiene la acción civil? Totalmente. La importancia que tiene que la ciudadanía, de alguna manera, a través de una... Mira, yo les voy a decir una cosa. En las próximas elecciones de europeas, que son el 9 de junio, antes hacía hincapié en esto Sandra, es fundamental que no se vote a los partidos... sobre todo aquellos partidos como el PSOE, como el PP,
como todos los partidos de estos que hay, incluido Coalición Canaria, todos estos que van en coalición y demás, Que quieren sacar esto nada más. que están defendiendo a capa y espada porque son unos secuaces de los urdidores de la Agenda 2030. Y yo les voy a instar a ustedes a que entren ustedes en la página de Iustitia Europa. Iustitia Europa, Justicia Europa, Iustitia en latín, Iustitia Europa. Se presenta a las elecciones europeas y Iustitia Europa lleva mucho tiempo defendiendo los derechos de los españoles y de rebote de los europeos en contra de las intenciones criminales de la Agenda 2030. Antes hablamos de todo lo que ha supuesto la pandemia y los pinchazos, y yo recuerdo las intenciones que tiene la Organización Mundial de la Salud de controlar la política sanitaria de las naciones del mundo. Como somos idiotas en Europa, seremos los primeros en caer. Hay que evitarlo por todos los medios y necesitamos en Europa, y lo digo de corazón, organizaciones, movimientos políticos como Justicia Civiles, como Justicia Europa, que se ha constituido como partido para poder entrar en las elecciones, porque tienen muy claro cómo luchar legalmente contra las intenciones de la Agenda 2030 y contra las intenciones que van en contra de los intereses y de la libertad de los españoles y también de los europeos, particularmente, puesto que es el Parlamento Europeo. Y Justicia Europa tiene un programa. Ustedes entren, búsquenlo y lean el programa de Justicia Europa. Léanlo. Es que Y necesitan, después voten a los que ustedes quieran, Claro. pero lean el programa. necesitan aforarse para poder sacar toda la información que tienen, si no, es que no hay manera, necesitan además, protección. Que luego además, ahora que estamos, en cuanto entremos en campaña, veremos al PSOE y al PP sacarse los colores, echarse mierda el uno al otro, pero al final resulta que hay estudios que ya dicen que cuando llegan al Parlamento Europeo a votar, el 80% votan lo mismo. La destrucción del campo con la política verde de Europa, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, la Agenda 2030. O sea, resulta que parece que no nos engañemos cuando veamos los debates de porque tú peor y tú yo me acuerdo que tú, y porque luego cuando ellos se reúnen, cuando los hemos elegido y se reúnen, votan lo mismo en un 80 y pico % de las ocasiones. Entonces, si queremos políticas diferentes, si queremos que los europeos tiremos para adelante, hay que empezar a mirar hacia otro lado y votar políticas y partidos completamente distintos. Hasta analistas políticos que se presentan, que también son dignos de... Que son civiles, claro, por efectivamente. supuesto. Nos Lo que quieren estamos es el mejor para- nos estamos jugando la efectivamente. libertad, pero como ustedes no se imaginan. Pero yo tengo Como fe ustedes no se que va a imaginan. haber un Sí, es cambio. muy importante que haya un cambio ahora, sobre todo a nivel europeo. Mira, nos hacen seña de un minuto, nos queda. ¿Os habéis fijado en las imágenes de cómo está el campo en la zona del Ravelo, en el Horrible. Ravelo Alto, quemado y todos esos troncos allí acumulados? vergüenza. ¿Quién está haciendo negocio con esto? Dice que son empresas peninsulares, pero Yo con quiero subvenciones saber. canarias. Pues podríamos Pues investigarlo y hay el que próximo investigar, programa, por favor, Si alguien ustedes, sabe. cualquier información que ustedes tengan, en nuestra página de YouTube pongan los comentarios y si no, nos llaman, nos localizan por las redes sociales, porque queremos saber quién está detrás de ese negocio, del negocio de esa madera. Esa madera es pino canario de los campos de Tenerife que se quemaron durante un montón de días, ya no recuerdo cuántos días seguidos, y que 15 días, un fuego que se tardó muchísimo en ser atacado, un fuego que fue municipio por municipio, noche y día, y los propios bomberos dijeron, pero ¿por qué nos tardaron tanto en darnos la orden de actuar? ¿Por qué? En fin, muchísimas O sea, gracias. tenemos un programa reivindicativo totalmente, ¿eh? Que no vea, que no vea. Muchísimas gracias, Gracias, Sandra. gracias. Muchísimas Gracias, gracias, un Norma. placer. Gracias, Cristo. Gracias, Alexi. Muchísimas gracias a Miguel Bernat, que estará ahora en sus quehaceres en Madrid por atendernos. Y muchísimas gracias, sobre todo, a ustedes, a Hora Televisión, por darnos la señal y por emitir nuestro programa con valentía y en defensa de la libertad de expresión, así como el Mercado Nuestra Señora de África, por enarbolar la bandera de la libertad de expresión sin ningún tipo de cortapisas. Y insisto, muchas gracias a ustedes. Por favor, piensen en lo que le hemos dicho. Y en las próximas elecciones europeas, en Europa se cuece muchos garbanzos se cuecen en Europa. Piensen
en lo que acabamos de decir. No voten ustedes a esos partidos que tienen un historial de mentiras, absoluta mentira y corrupción en contra de los intereses y de la libertad de los españoles. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.